Los escritos de Rabash. Carta número 9. 5 de agosto de 1955, Londres. A los amigos, que vivan para siempre. Y sucederá que porque, mitzvot, mandamientos, que uno pisotea con sus pies, Yalkut, colección. Baal Hasulam interpretó que esto significa la fe, que una persona menosprecia y pisa con sus pies. Para entender esto más claramente, aclaremos lo que dijeron nuestros sabios, Tanuma, y estas son sus palabras, y sucederá que porque, significa que el verso, ¿por qué he de temer en días de adversidad, cuando me rodea la iniquidad de mis enemigos? P. 49. Bendito sea el nombre del Creador, que ha dado la Torá a Israel, en la cual hay 613 mitzvot, mandamientos, en las que hay mandamientos leves y serios. Porque hay mitzvot leves entre ellos, con las cuales la gente no es meticulosa, sino que más bien las arroja bajo sus pies, es decir, que son leves. Por eso David temió el día del juicio y dijo, Señor, no temo los mitzvot serios de la Torá, porque son serios. Lo que temo son los mitzvot leves, no sea que haya quebrado uno de ellos, si lo observé o no lo observé, porque era leve. Y tú dijiste, sé cuidadoso con un mitzvah leve como con uno serio. Por esto dijo, ¿por qué he de temer en días de adversidad? Y está escrito, tu siervo también es cuidadoso con ellos por la mayoría, hasta aquí sus palabras. Debemos preguntar, ¿se sabe que es más fácil cumplir los mitzvot ligeros que los mitzvot serios, donde ligero significa que son fáciles de hacer y serio significa que es difícil de hacer? Por lo tanto, ¿por qué teme haber quebrantado los mitzvot que son fáciles de hacer más que los mitzvot que son difíciles de hacer? Después, el Midrash explica que es porque temía las cosas ligeras. Por eso concluye con tu siervo también es cuidadoso con ellos por la mayoría, que necesitaba vigilancia y cuidado para guardar las cosas ligeras más que las serias. Debemos entender que, respecto a lo ligero y lo serio, el mundo determina qué considera ligero y qué considera serio. Y puesto que el mundo se aferra a la externalidad, el mundo sabe que lo que más debemos vigilar son las acciones, pues son aparentes a todos. Es decir, cada uno puede pesar y medir cuántos actos ha hecho durante el día y cuántas horas se dedicó al estudio de la Torá. Y cuando su amigo ve que otro está cumpliendo varios mitzvot y pasa varias horas estudiando Torá, lo respeta y lo aprecia. Y cuando, Dios no lo quiera, no ve que su amigo haga buenas obras, ve que su amigo está en un estado bajo, lejos de la Torá y del trabajo, ya que solo puede ver lo que es aparente. Por esto, las acciones se consideran como mitzvot serios. Parece cierto que son serios porque todo el asunto de la kedushá, santidad, está en haremos y escucharemos, pues lo más importante es el acto, ya que solo el acto lleva a la escucha, que se llama lichma, por su causa, ya que de lo lichma, no por su causa, llegamos al lichma, y sin acciones es imposible alcanzar ningún grado. Por esta razón, la gente determinó que lo más importante es el acto, y esto es lo más serio. Por esto determinaron que el pensamiento, es decir, la intención, se considera ligera y baja, es decir, indigna de tiempo y esfuerzo, pues lo más importante es el acto. Y aunque es cierto que lo más importante es el acto, esto es solo con el propósito de la segulá, remedio/virtud/poder. Es decir, el principal consejo para alcanzar lichma es el acto, pero debido a esto las personas han abandonado la meta deseada, que es trabajar para el Creador, pues el compromiso con la Torá y los mitzvot tiene el poder de purificar el cuerpo para así alcanzar lichma. Sin embargo, han dejado de lado el propósito y la meta, y han convertido el trabajo en el propósito, y esto es lo que consideran como muy serio. Han hecho del pensamiento, que es la intención para que sea lichma, un asunto ligero. Esto significa que aquel que se ocupa en Torá y mitzvot, y no se interesa en tener la intención lichma, es considerado por ellos como una falta ligera, indigna de molestia. Incluso si uno se esfuerza, nadie verá cuánto se ha fatigado para ser respetado, porque la mayoría sigue únicamente el camino de lo lichma. Para que el mundo siguiera el camino de lo lichma al inicio del trabajo, era necesario que no vieran la verdad, es decir, que no la percibieran en absoluto, pues es cosa pequeña y no digna del esfuerzo. De lo contrario, si uno viera la seriedad del asunto desde el comienzo del trabajo, como dijeron nuestros sabios, el que aprende lo lichma, mejor le hubiera sido no haber nacido, quien querría comenzar el trabajo.
Y puesto que no hay otra forma de entrar en Lichma que venir específicamente desde lo Lichma hacia Lichma, fue necesario ocultar la verdad y decir que el acto es lo más serio y que el pensamiento importa poco. El significado de ligero debe interpretarse como poco importante, mientras que serio significa algo importante. También debemos entender que desde la perspectiva del mundo, esto es algo pasajero, despreciable y vergonzoso. Es decir, cuando una persona comienza a trabajar sobre esta intención en el trabajo, la encuentra despreciable porque la meta principal debería ser recompensado con la fe, y es la naturaleza del hombre valorar el intelecto y no lo que está por encima del intelecto. Con esto debemos interpretar el Midrash donde David dijo, lo que temo son los mitzvot ligeros, no sea que haya quebrado uno de ellos, si lo observé o no lo observé, porque era ligero. Y tú dijiste, sé cuidadoso con un mitzvah ligero como con uno serio, punto. Debemos entender qué significa si lo observé o no lo observé. ¿Acaso no debería saber si lo observó? ¿Por qué no lo recuerda? Como se dijo arriba, la ligereza se refiere a la intención del Lichma. En ese aspecto, uno no puede saber con certeza si la intención fue para el Creador, ya que con los mitzvot serios, es decir, con las acciones, sé que fui cuidadoso porque existe la opinión de la mayoría de que las acciones deben ser observadas. Pero no existe una opinión mayoritaria respecto a la intención, porque el mundo no es cuidadoso en hacer que la meta sea para el Creador. Por eso temía que su intención pudiera no ser apropiada. Y respecto a esto el Midrash concluye, tu siervo también es cuidadoso con ellos por la mayoría. Es decir, mediante el temor, temía dejarse arrastrar por el colectivo, que cree que no es una transgresión tan grande si la intención no es correcta, él se mantuvo guardándose y vigilando sobre la intención, ya que la opinión de la mayoría es que se lo considera como algo ligero. Por lo tanto, fue recompensado con Lichma de manera permanente en todas las obras, de modo que incluso las acciones pasadas fueran corregidas en él. Este es el significado de, y sucederá que porque, son mandamientos que uno pisotea con los pies, es decir, que la opinión de la mayoría es que no es una prohibición ni una iniquidad tan grande tener cuidado de mantener la intención Lichma. En este trabajo la persona se vuelve transgresor y reincidente, y esto se llama pisotear con los pies, y no lo nota porque la opinión de la mayoría lo asiste. Sin embargo, debemos saber que es una corrección del mundo que uno no vea la verdad, porque no toda persona es capaz de caminar por el sendero de la verdad, como dijeron nuestros sabios, uno sale a la luz. Por esta razón, a uno no se le muestra su verdadero estado en los caminos del Señor, es decir, ser capaz de ocuparse en la Torá y los mitzvot y pensar que la intención de uno es solo para el Creador. Como dijeron nuestros sabios, uno no ve su propia falta. Por eso uno siempre se sentencia a sí mismo del lado del mérito. Pero quien está acostumbrado al trabajo y desea ver la verdad para caminar en ella, y su deseo es únicamente corregir sus acciones, entonces según su anhelo por la verdad, exactamente en esa medida se le muestra desde arriba su verdadero nivel, cuán lejos está del trabajo del Lichma. A partir de esto se ve obligado a estar en bajeza, porque ve lo malo en él más que todos sus contemporáneos, ya que el mundo entero no ve la verdad, como están puestos bajo el dominio del mal y no han comenzado el trabajo para el Creador. Pero él sí ve que no puede hacer nada para el Creador y por lo tanto siente que está separado del Creador. Siente como si estuviera muerto porque está separado de la vida de las vidas. Y debido a que siente el sabor de la muerte, está en completa bajeza, ya que no hay nadie más bajo que un muerto. En ese momento clama, más me valdría estar muerto que vivo, pues al menos no dañaría la Torá y los mitzvot, es decir, no usaría cosas sagradas para su propio beneficio, ya que entonces sentiría que está usando los nombres sagrados para necesidades mundanas. Por esta razón, en la medida en que camina por el sendero de la verdad, naturalmente se vuelve bajo. Por lo tanto, quien es orgulloso, es señal de que aún no ha sido recompensado con ver la verdad, y ciertamente no hay mayor bajeza que esta, porque está sumergido de cabeza a pies bajo el dominio de la falsedad. Algunos ingeniosos se enorgullecen de ver la verdad. Es decir, aunque ven sobre sí mismos que están completamente entregados al dominio del mal y están impotentes para hacer algo por el Creador, y ven que son peores que sus contemporáneos, aún así se enorgullecen de ello y dicen, tenemos el mérito de ver la verdad, mientras que otros no ven la verdad de cómo están bajo el dominio del mal.
Ellos se alegran y gozan del trabajo de la Torá y los mitzvot aunque realmente no sea para el Creador, mientras que yo sí veo la verdad. Por esto se enorgullecen y no sienten bajeza. Sin embargo, esto es similar a un grupo de personas enfermas que fueron ingresadas en el hospital, y los médicos determinaron que todos tenían cáncer, Dios no lo quiera. El médico le reveló esto a una persona y le dijo, «Sabe, hijo mío, lo que puedo hacer por ti, ya que tienes cáncer». Ese hombre estaba angustiado desde ya, porque sabía que sus días estaban contados y que estaba sentenciado a muerte, y lo único que podía hacer era rezar al Creador. Pero las otras personas, a quienes el médico no les reveló que tenían cáncer, se alegraban y se divertían, y en cuanto la enfermedad dejaba de molestarlos creían que pronto saldrían del hospital y regresarían a casa a hacer un banquete con sus amigos, porque sentían que estaban completamente sanos. En tal caso, el hombre que sabe que tiene cáncer ni siquiera consideraría sentirse orgulloso y decir que es más importante que los demás, es decir, que tiene más vitalidad y alegría por saber que tiene cáncer. Vemos claramente que quien sabe que tiene esta enfermedad no se preocupa por nada ni se interesa en nada, porque solo tiene una preocupación, como hacer que el cáncer desaparezca de él. No puede participar del gozo del resto de los pacientes, que no saben que tienen esta enfermedad y que la razón por la que el médico los ha dado de alta no es que estén sanos, sino que el médico no tiene cura para ellos. Pero ellos piensan que la razón por la que fueron dados de alta es que están sanos. Lo mismo ocurre en el trabajo del Creador. Cualquiera que ve que el mal dentro de él está en plena fuerza, y que se le ha revelado la verdad desde arriba, que no hay cura para su enfermedad y que solo el Creador puede ayudarlo, como dijeron nuestros sabios, la inclinación del hombre lo domina cada día, y si no fuera por el Creador, no podría superarla, no puede sentirse orgulloso de que se le haya revelado la verdad, a diferencia de otros, como en la alegoría mencionada. Se deduce que la bajeza que uno siente testifica la medida en que camina por el sendero de la verdad. Solo entonces, al ver la verdad, hay lugar para una oración verdadera desde lo más profundo del corazón, pues solo entonces puede decir, Señor, si tú no me ayudas, no veo táctica alguna que pueda ayudarme a salir del amor propio y ser premiado con poderes de otorgamiento y fe en el Creador. Por lo tanto, el orden es que uno debe comenzar el trabajo en lo lichma y luego tratar de ser recompensado con caminar por el sendero de la verdad y alcanzar lichma. Este es el asunto que se dice sobre Jacob, y como interpretó Rashi, que él se preparó para un regalo, para la oración y para la guerra. Debemos preguntar en insinuación, ¿por qué habría Jacob de dar un regalo al Esaú dentro de él, y por qué habría uno de dar un regalo al mal dentro de sí? Como se dijo arriba, el comienzo del trabajo es en lo lichma. Es decir, cuando uno comienza a trabajar en el trabajo sagrado, le promete al cuerpo que este trabajo le dará muchas cosas buenas, que el cuerpo disfrutará al ocuparse en la Torá y los mitzvot. Le decimos que alcanzará lo lichma en general, es decir, que cada cuerpo tiene distintas pasiones, uno anhela dinero, otro anhela respeto, etc., y esto se llama un regalo. Después viene la oración, cuando uno comienza a rezar al Creador que le revele la verdad y que vea su situación real, cuán alejado está del trabajo del lichma. En ese momento comienza una guerra, lo que significa que no queremos darle al cuerpo ninguna recompensa por su trabajo en Torah y mitzvot. Finalmente, se recibe compasión desde arriba y se otorga el regalo de tener fe y ser agraciado con ser el siervo del Rey, sintiendo que esto es lo único por lo cual vale la pena vivir. Poder decir como dijeron nuestros sabios, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo es mejor que toda la vida del mundo por venir. De todo lo anterior se deduce que el acto es llamado un asunto serio, y se llama lo lichma. Después, uno debe ser cuidadoso con los asuntos ligeros, es decir, con la intención lichma. La señal de esto es la bajeza, porque quien ve su propia bajeza ve que está caminando por el sendero que conduce al trabajo en lichma. Esto le da a uno lugar para una oración verdadera desde el fondo del corazón, cuando ve que nadie puede ayudarlo excepto el mismo Creador, como interpretó Baal Asulam respecto a la redención de Egipto, yo, y no un mensajero, porque todos vieron que solo el Creador mismo los redimió del dominio del mal. Y cuando uno es recompensado con el trabajo en lichma ciertamente no hay nada de lo cual enorgullecerse, porque entonces uno ve que es solo un regalo de Dios, y no mi poder y la fuerza de mi mano, y que no hay mano ajena que pueda ayudarlo. Por lo tanto,
Siente su bajeza, como servir al rey es un placer inconmensurable, y sin su ayuda uno no estaría dispuesto a ello. En verdad, no hay mayor bajeza que esta. Que el Creador nos ayude a ser recompensados con servir al Rey en el sendero de la verdad. Baruch Shalom Halevi Ashlag, hijo de mi padre, Baal HaSulam. Copyright 2025 Rab Baruch Shalom Halevi Ashlag.